sabe quiénes son los que tienen las armas. ¿Dónde cogió? ¡Allá salió! ¡Policía! La confirmación del lamentable fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. ¡Justicia! Se fue un hombre que soñaba con la paz y la unión de Colombia. La Fiscalía salpicó a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en el entramado de corrupción. Declarar legal la captura por orden judicial de los ciudadanos Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez. El país conoció esta tarde el monto de la pena a la que fue condenado el expresidente Álvaro Uribe Vélez en primera instancia. O cuestiones la garantía de los hijos míos, señor. Por favor, ¿se puede callar, señor Uribe? Con mucho gusto. De eso no me callo. El Tribunal Superior de Bogotá acaba de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de soborno. No imponer medida de aseguramiento alguna en contra del ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos. La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 integrantes del Ejército Nacional por falsos positivos. Si usted no le disparó, entonces ¿quién lo hizo? ¿El escolta? Catalina, ante la Fiscalía en Cartagena se presentó hoy Ricardo González, el joven de 23 años señalado de participar en el ataque a golpes contra el estudiante universitario que le costó la vida. Continuamos aquí en Noticias Caracol en Vivo con estos especiales de las principales noticias de este año. Fue un año marcado por noticias judiciales muy importantes de las que hoy vamos a conversar. Hablando, por ejemplo, del llamado juicio del siglo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero también estaremos hablando, por supuesto, de los casos ocurridos en el país, la investigación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Hablaremos también de la investigación que se adelanta en contra de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro. Hablaremos además del histórico de las primeras condenas de la Jurisdicción Especial para la Paz y en Bogotá, por supuesto, del caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Muchos temas judiciales que arrancan hoy en este especial. Y para eso me acompaña mi compañera Catalina Vargas Vergara, que además es periodista judicial, es presentadora de noticias y ha estado con nosotros durante todo este año cubriendo estas noticias. Catalina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Claro que sí, Pablo, para mí es un gusto estar con usted, de verdad, compartir este recuento de las noticias judiciales que entre los dos, literalmente, y entre todos los compañeros de Noticias Caracol, hemos vivido y hemos cubierto en el día a día. Arranquemos hablando del llamado juicio del siglo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque finalmente nunca antes un expresidente de la República había llegado hasta esa instancia. Finalmente es condenado a prisión domiciliaria, 12 años de prisión domiciliaria, y luego es absuelto. Contemos un poco sobre este proceso. Mire, Pablo, estos 12 meses de este año 2025 tal vez fueron de los más cruciales que tuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en materia judicial. En un principio, recordemos que se le condenó en primera instancia por la juez Sandra Liliana Heredia por 3 delitos: soborno en actuación penal, soborno a testigos y tráfico de influencias. Una condena que, recordemos, en ese momento se tasó en 12 años de detención domiciliaria sin ningún tipo de posibilidad y sin ningún tipo de beneficio, lo que sin duda no solo partió la historia judicial del presidente Álvaro Uribe Vélez en dos, sino también el tema político. El tema político sufrió total una división, por decirlo así, lo que generó pues diversas reacciones en el Congreso de la República, en el Gobierno Nacional, entre otras cosas. Pasaron algunos meses después de esa determinación de la juez Sandra Liliana Heredia, quien lo encuentra culpable en su momento por, recordemos, supuestamente sobornar a Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena. Condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70-041-053 de Medellín, a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Como determinador penalmente responsable el delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude en concurso homogéneo, fraude procesal en concurso homogéneo, conceder al sentenciado el subrogado penal
de la prisión domiciliaria. Una decisión que va a revisión del Tribunal Superior de Bogotá, quien meses después a través de 3 magistrados determina que eso no es así, que hizo falta una revisión exhaustiva de las pruebas, específicamente de las interceptaciones, las grabaciones, por ejemplo, recuerda las grabaciones del reloj que se hicieron por parte de Juan Guillermo Monsalve y su esposa Deyanira Gómez, entre otras pruebas, por lo que el tribunal decide absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado a la comisión del delito de soborno en actuación penal, y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad. Por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez, y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Una decisión sin duda histórica porque lo absuelve de los 3 delitos. Pablo, en un principio se consideraba que el tribunal podía sopesar y podía tener en cuenta algunos argumentos que se tuvo en cuenta en la primera instancia, pero no fue así. El Tribunal Superior de Bogotá prácticamente derrumba todos los argumentos que tuvo en cuenta la juez Sandra Liliana Heredia para condenarlo y lo absuelve totalmente de estos delitos. ¿Qué va a pasar ahora? Es la pregunta de muchos de los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Recuerden que las víctimas y la Fiscalía presentaron recurso extraordinario de casación. ¿Qué significa ese recurso extraordinario de casación? Que como tal esta decisión irá a la Corte Suprema de Justicia a revisión, pero no es como tal una revisión nuevamente del caso, sino que se va a revisar si en este caso se vulneraron algunos derechos fundamentales en el marco de la investigación que realizó tanto en primera instancia como en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá. Cuando usted habla de víctimas, recordemos que una de las víctimas consolidada en este proceso es el senador Iván Cepeda, hoy precandidato presidencial, y hay que decir, Catalina, que por eso este juicio dejó de ser por mucho tiempo un tema judicial y se convirtió en un juicio político, y eso es muy importante mencionarlo porque al final era la puja entre la derecha y la izquierda de nuestro país en medio de un juicio judicial, y finalmente parcialmente se le da la razón al expresidente Álvaro Uribe, pero todavía está, digamos, la apelación de una de las víctimas, en este caso, por ejemplo, de Iván Cepeda. Exactamente, el senador Iván Cepeda interpone este recurso también junto a otras víctimas, recordemos, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, también tenemos a Deyanira Gómez como víctima representada por el abogado Miguel Ángel del Río, entre otros. Según señalan las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá no hizo un estudio juicioso de las pruebas y no logró determinar esa responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez como determinador. Una responsabilidad que en su momento sí encontró la juez Sandra Liliana Heredia en primera instancia. Y siempre quedó la pregunta en el aire, que generó también múltiples debates jurídicos, de por qué una juez de primera instancia tiene una opinión totalmente diferente a 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Finalmente serán pues los expertos los que determinen por qué se dan esas diferencias. Ahora usted me dice, diferencias parciales, ¿habrá una decisión parcial? Por supuesto, porque la Corte tiene 5 años, Pablo, para resolver este recurso extraordinario de casación que pues finalmente dará como el veredicto final, por decirlo así, en este caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y que es la última instancia, por supuesto, en nuestro país. Ya podríamos hablar de instancias internacionales, pero por lo menos aquí en Colombia ese es el recurso extraordinario de casación. Quisiera cerrar con ese tema. Finalmente fue el juicio del siglo. Un expresidente concentró toda la atención de los medios de comunicación. Minuto a minuto seguíamos ese juicio. Toda la atención de los medios de comunicación, de los líderes políticos, del gobierno nacional y del mundo, Pablo. Medios internacionales titulaban la absolución del expresidente Álvaro Uribe en su momento. Todo el mundo tenía que ver con esta histórica decisión, porque estamos hablando que por primera vez en Colombia un expresidente de la República se sentaba en el banquillo de los acusados. Este proceso tiene algo muy particular, y es que llevaba más de 13 años en curso, por decirlo así. Recuerde usted que esto inició en la teoría en el año 2012 con las denuncias que hizo el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en contra de Iván Cepeda. Por eso es histórico, porque era la primera vez que un expresidente de la República, por ejemplo, una imagen que sin duda no se le va a borrar al país, era el expresidente Álvaro Uribe Vélez sentado en los banquillos de Palo Quemado. Así es, Catalina. Pues este es un caso del que seguiremos hablando. Está el proceso de recurso extraordinario de casación, pero voy a cambiar de tema, voy a hablar
del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y voy a arrancar por lo más reciente, por lo último que tiene que ver con la imputación de cargos a los exministros Ricardo Bonilla y también Luis Fernando Velasco. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque todo esto es, digamos, como la culminación de una investigación grandísima que se ha hecho por parte de la Fiscalía en torno a un caso de corrupción. ¿En qué vamos en este proceso? Pablo, ni siquiera culminación. Lo último que ha dicho la Fiscalía frente a este caso es que lo de los carrotanques, el episodio de los 40 carrotanques de La Guajira era solo la punta del iceberg de todo el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que se gestó con funcionarios del actual gobierno, contratistas y particulares. ¿Qué es lo especial de este caso? Que estamos hablando de los hombres más cercanos al hoy presidente Gustavo Petro. Exacto. Hablamos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, del exdirector del DAPRE y hoy prófugo de la justicia Carlos Ramón González, entre otros exfuncionarios que siempre han sido muy cercanos a la vida política de Gustavo Petro. Además, añádale a eso, Pablo, que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra estos dos funcionarios. En el caso de Carlos Ramón González también se expidió una medida de aseguramiento, se emitió una medida de aseguramiento. El caso es que no se ha podido hacer efectiva porque este señor se encuentra en Nicaragua, cobijado y pidiendo asilo, prácticamente prófugo. Y como no se encuentra vigente un tratado de extradición con este país, pues no se ha podido ejecutar esa orden de captura que se tiene en Colombia para que venga a responder por los delitos, que recordemos cuáles son los pecados de cada uno, Pablo. En el caso de Carlos Ramón González, su gran pecado es pretender ofrecer o ser ese cerebro para ofrecer 4.000 millones de pesos a los entonces del presidentes del Congreso. Estamos hablando de Iván Name como presidente del Senado, a quien supuestamente se le entregaron 3.000 millones de pesos, y Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara de Representantes, a quien se le entregaron 1.000 millones de pesos, dinero en efectivo que supuestamente era proveniente de gestión del riesgo y era para que estas personas ayudaran a esos trámites de las reformas del gobierno nacional en el Congreso. Hay que decir que en la audiencia de imputación de cargos para los exministros Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, la Fiscalía denotó que crearon una empresa criminal, le dio toda la credibilidad, o por lo menos presentó el testimonio de Olmedo López, entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aseguró que estos testimonios son contundentes, llamó la atención de unos funcionarios que sabían lo que estaban haciendo, y eso que es la imputación, es decir, aquí es un mero acto de comunicación, pero finalmente la Fiscalía dice que se creó una empresa criminal. Sin duda, y hay que destacar que esto va a ir a juicio sí o sí, teniendo en cuenta que ninguno de los exministros aceptó cargos. ¿Qué pasa en estos casos, específicamente en el de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco? Que tienen un componente adicional al testimonio de Olmedo López, y es el testimonio de María Alejandra Benavides, quien, recordemos, logró un principio de oportunidad con inmunidad total, acusando, en este caso, a Ricardo Bonilla como el cerebro del entramado de corrupción, señalando que fue este hombre el que dio las órdenes para supuestamente repartir 3 contratos por 90.000 millones de pesos para congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Pablo, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de entregarles estos 90.000 millones de pesos? Conseguir los créditos internacionales que se necesitaban para ese momento, para diciembre del año 2023. En el caso de Luis Fernando Velasco, su gran pecado, ¿cuál es? Querer entregar cerca de 35.000 millones de pesos en contratos al congresista Julio Elías Chagui. Negociación criminal, según la Fiscalía, que quedó registrada en videos, hay llamadas, hay celdas de ubicación, todo tipo de pruebas que demostrarían que efectivamente esa negociación criminal sí se hizo. ¿Con qué propósito? También con el propósito de que este congresista apoyara o coayudara a esas reformas del gobierno nacional en el Congreso de la República. Todo esto también se ha construido con parte de la colaboración que ha entregado Olmedo López a las autoridades. Claro, recuerde usted que la base o el pilar, la base fundamental de todo este escándalo de corrupción tiene que ver con los testimonios de Olmedo López y Sneijder Pinilla. Ellos alcanzaron preacuerdos, ya fueron condenados por este escándalo de corrupción y van a tener que responder. Entre los acuerdos que hicieron con la Fiscalía era justamente convertirse en testigo de cargos en contra de estas personas.
y eso sin señalar otras personas que también están involucradas, que hicieron parte del gobierno, como por ejemplo Sandra Ortiz, quien también ya fue llamada a juicio, está en detención en este momento. Ella sí está detenida en cárcel, en una cárcel especial, en una guarnición militar, pero es una detención en cárcel. Hablamos de César Manrique, exdirector de Función Pública, quien también era uno de los hombres más cercanos al expresidente Gustavo Petro y quien también está prófugo de la justicia, Pablo. Y sobre este tema, una de las decisiones más recientes es la de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá que cobijó con medida de aseguramiento a los exministros Luis Fernando Velasco y también Ricardo Bonilla, que responden en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La Fiscalía había solicitado una medida domiciliaria, sin embargo, para la magistrada, ellos son un peligro para la sociedad, podrían no comparecer en este proceso y es necesaria esta medida justamente mientras avanza la investigación. La magistrada decidió cobijarlos con medida de aseguramiento, es decir, enviarlos a prisión preventiva. Así fue el anuncio. El despacho considera razonable inferir que la intervención de los exministros se materializó a través de una determinación indirecta o una cadena en la que, valiéndose de su posición jerárquica y ascendiente funcional, indujeron a María Alejandra, a Olmedo López, a Sneider Augusto Pinilla a interesarse indebidamente en los referidos negocios jurídicos, exteriorizando dicho interés mediante actos de gestión, direccionamiento operativo, priorización y aceleración contractual. Que los contratos finalmente no se hubieran celebrado como consecuencia del escándalo público de la UNG-RD no desvirtúa la tipicidad de la conducta. Declarar legal la captura por orden judicial de los ciudadanos Ricardo Bonilla González, identificado con la cédula 19-103-063 de Bogotá, y Luis Fernando Velasco Chávez, identificado con la cédula número 10-546-056 de Popayán, conforme a las razones ya anotadas. Segundo, librar boleta de encarcelación en contra de Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez, dirigidas al complejo carcelario y penitenciario de alta y mediana y mínima seguridad de Bogotá. Incluye reclusión especial, La Picota, o al establecimiento que designe el INPEC. Toda, digamos, como un rompecabezas que ha ido armando la justicia, los mismos medios de comunicación que se dedicaron a denunciar este tema, un tema de corrupción, Catalina. Y hablando de corrupción y de cercanía con el gobierno, hay que hablar también de otro proceso. Y yo quisiera que habláramos de Nicolás Petro. Habló entonces de esa cercanía que tiene, por supuesto, por ser el hijo del presidente Gustavo Petro, y sobre todo, ¿en qué va esta investigación? Bueno, el tema de Nicolás Petro, recordemos, Pablo, que inició aproximadamente en agosto del año 2023 con las declaraciones que empieza a entregar Day Vázquez, su ex esposa. Sin embargo, a ese proceso le salió como otra rama, por decirlo así, que se empezó a investigar y duró aproximadamente todo el año 2024 y mediados del 2025 en desarrollarse. ¿En qué consistía esa investigación? Irregularidades en contratos que promovió o que al parecer interpuso, al parecer de manera irregular, Nicolás Petro, cuando era diputado de la gobernación del departamento del Atlántico. Nicolás Petro fue nuevamente imputado por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Usted se interesó indebidamente en estos contratos, en tanto que por vía de contratación directa determinó a la Fundación Conciencia Social Fucoso como contratista con el propósito de solventar los intereses personales económicos suyos, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, y de su esposa Aisuris del Carmen Vázquez Castro. Es así como se configura que usted sí tenía conocimiento y dominio de todo el actuar criminal. Estas personas eran contratadas por ingresos superiores a los que efectivamente se les pagaban, para así usted y los demás partícipes poder apropiarse de esa diferencia monetaria. Cargos que por supuesto no fueron aceptados por parte del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasa? Que en este caso lo que dice la Fiscalía
es que al parecer se intervino de manera indebida esos contratos, unos contratos que hacían parte de una fundación que pretendía ayudar a personas de la tercera edad y que contratos o dineros más bien que al parecer pretendían ser desviados de manera ilegal. Pues muy delicada esta situación, un caso del que también seguiremos hablando este año que viene. Vamos a hablar. Por supuesto, Pablo, Sí. hay que recordar el proceso. Este es uno de los procesos que tiene Nicolás Petro. Exacto. El otro tiene que ver con financiación ilegal de campañas, que tiene que ver con toda esa plata que supuestamente ingresó o pasó por sus manos y que al parecer habría entrado a la campaña del presidente Gustavo Petro en el año 2022, que la Fiscalía aún continúa investigando, un proceso que en este momento se encuentra en etapa de juicio, frente al otro proceso del que hablábamos de manera inicial, el tema del contrato de la Fundación Cambio Social, tengo entendido que se llama así la fundación, ese hasta ahora está en etapa de imputación y la Fiscalía también pidió una medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro, que tal vez es como el hecho de mayor gravedad y también es un hecho histórico, porque sería también la primera vez o ya la segunda para el caso de Nicolás, en donde se pide una medida de aseguramiento en su contra. Muy importante todo esto y como les decimos, hay que seguir ahondando en temas periodísticos. Fundación Conciencia Social. Conciencia Le corrijo Social. Apartémonos de la Fiscalía, hablemos de la Jurisdicción Especial para la Paz, hablemos de las sentencias históricas durante este año. 2 sentencias históricas, una para máximos responsables, estoy hablando de la entonces guerrilla de las FARC, pero otra por el tema de falsos positivos, un dolor tan grande que se dio aquí en Colombia en el batallón La Popa. ¿Qué podemos contar de estas 2 sentencias que fueron absolutamente históricas? Bueno, Pablo, hay que resaltar que tal vez la más esperada durante todos los años desde que fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz, sin duda fue la decisión en la que se condena o se declara como máximos responsables al antiguo secretariado de las FARC por los casos de secuestro. Una decisión histórica, una decisión en donde la Jurisdicción Especial para la Paz resalta que justamente estas personas son declarados como los máximos responsables, no solo como tal del delito de secuestro, sino de todos los delitos que se cometieron durante el secuestro, valga la redundancia, de más de centenares de personas en Colombia. Recordemos que se trataron de secuestros políticos, se trataron de secuestros extorsivos, todo tipo de secuestros ocurridos en Colombia, Pablo. Se responsabiliza a los comparecientes y en consecuencia se les impone la máxima sanción imponible en este modelo de justicia. Esto es 8 años de sanción propia, atendiendo su reconocimiento, su responsabilidad, su aporte de verdad exhaustivo y detallado para develar patrones y políticas, pero teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la máxima responsabilidad que ostentaban en esa organización. Esta decisión implica que los 7 integrantes del último secretariado de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo y Rodrigo Granda Escobar, sean declarados máximos responsables de la organización durante el periodo entre 1993 y 2012 y penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en tomas de rehenes, homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos, desapariciones forzadas. De igual manera, esta sentencia reprocha y condena en calidad de autores de responsabilidad por mando los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual, desplazamiento forzado y por crímenes de lesa humanidad de tortura, esclavitud y otros actos inhumanos cometidos por unidades bajo su mando. Entre estos proyectos se encuentran medidas de memoria, reparación simbólica, acciones de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, iniciativas ambientales de recuperación territorial, así como programas de acción integral contra minas antipersonales. Todos ellos fueron diseñados bajo el criterio de participación de víctimas y con acompañamiento de entidades sociales, de manera que los resultados tengan efecto reparador y verificable.
La sección destacó que la participación de las víctimas resulta esencial para la legitimidad y eficacia de las sanciones restaurativas, razón por la cual la propuesta fueron evaluadas con criterios de pertinencia, con enfoque reparador y viabilidad. Claro que sí. Hay que decir frente a esos máximos responsables que hay muchas críticas de las víctimas. Recordemos que las víctimas siempre han pedido justicia, paz, reparación. Claro, muchos quisieran ver durante muchos años a estas personas, a los máximos responsables, en prisión, pero la Jurisdicción Especial para la Paz habla de que máximo son 8 años y no específicamente o necesariamente de penas que sean privativas de la libertad, sino que pueden ser penas de resocialización. Ahí digamos que ha habido una crítica fuerte de las víctimas en torno a que no hay justicia, pero otros consideran que por lo menos con los testimonios hubo parte de la verdad. Me parece que ahí los magistrados, pues con todo el respeto que les tengo, pues fallaron, porque no, el objeto de la pena sí tiene que ser resarcir a la víctima. Pero me parece que esta sentencia sí tiene una responsabilidad social enorme, ¿sí ves? Porque finalmente no se puede perder la confiabilidad en el sistema de justicia y las personas en su conjunto y la sociedad no pueden sentir que hay impunidad. Sí debe haber una sanción, ¿sí ves? Entonces, si estamos de acuerdo en que no hay pena restrictiva de la libertad, por lo menos de esta restricción de libertades que tienen, sí les daba margen para que la sanción fuera superior, ¿sí? Pensemos entre 15 y 18 años, porque es que la magnitud de los hechos son tan graves, ¿sí? Entonces, pues sí, como una decepción, para concluir. Porque allí se solicitaba era la exclusión de los integrantes del secretariado porque no habían contribuido con la verdad. Aparte de eso, que no habían entregado bienes para esa reparación a ese gran universo de víctimas. Y en mi opinión, pues muchas de las víctimas que solicitaban que se les devolviera a sus seres queridos, que todavía no se ubican, de secuestrados, desaparecidos, que pudiesen volver a sus tierras, porque no han podido, porque quedaron las disidencias y esas víctimas no pueden ir a sus territorios. Lo que usted habla se denomina sanciones propias en la Jurisdicción Especial para la Paz, que comprende una pena de 8 años, pero de trabajos restaurativos. Exacto. Por eso es que ellos denominan esto como una pena restaurativa, en donde los exintegrantes del secretariado de las FARC deben hacer trabajos para restaurar los derechos de las víctimas en este caso. Diversos trabajos en su momento criticados porque algunos tenían que ver, por ejemplo, con trabajos de oficina, trabajos documentales, y las víctimas no estaban de acuerdo en que en primer lugar se tratara pues de este tipo de reparación que para ellos en ningún momento fue una reparación, como lo manifestaron muchas de ellas en Noticias Caracol en Vivo, y además, Pablo, hay que decir que nunca hubo una reparación económica, y las víctimas resaltaban que por qué en procesos de justicia ordinaria sí se daban ese tipo de reparaciones económicas y en estos casos no. ¿En dónde está todo el dinero que se le incautó a la guerrilla de las FARC, a la antigua guerrilla de las FARC, que debería servir para eso, para la reparación de las víctimas? Y a eso se añade, Pablo, que las víctimas señalaban que cuando ellos aceptaron todo este proceso de paz, aceptaron la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, aceptaron, pero con una condición, con la condición de que se les brindara verdad, justicia y reparación. Y en ningún caso, según las víctimas, esto se cumplió por parte del secretario de las FARC. Hay familias, Pablo, entrevistamos a familias que tienen el dolor vivo porque no encuentran todavía a su ser querido, a esas personas dadas por desaparecidas, que las FARC simplemente se limitaron a decir: estaban bajo nuestro poder, fallecieron, los enterramos en el monte, pero ya no recordamos dónde están. Entonces las víctimas dicen: yo tengo derecho de por lo menos dar cristiana sepultura a mi familiar, y estas personas no me lo entregan, es decir, no tengo ningún tipo de reparación, no hay verdad, porque el antiguo secretario de las FARC también aseguró en su momento que muchos de los responsables y muchas de las personas que tenían esa verdad ya habían fallecido o regresaron a las disidencias o no sabían de su paradero. Y asimismo, otro tipo de crítica, por decirlo así, a esta sanción restaurativa tiene que ver con el tiempo, con que no hay una pena privativa de la libertad, pero eso fue lo que quedó establecido en el acuerdo final, pues alcanzado en el año Teatro 2016. Colón. Sí, señor. Yo solamente para cerrar quisiera hablar un segundo del tema de los falsos positivos, que fue la otra gran sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, con una misma, digamos, crítica de las víctimas. Ellos dicen, en efecto hubo parcialmente una verdad, pero quedan debiendo, digamos, dentro de esa gran verdad que buscamos,
quién dio la orden, o sea, quién estuvo detrás de estos hechos que por supuesto son lamentables en el país, llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Entre enero de 2002 y julio de 2005, 135 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas ilegítimamente como bajas en combate en el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira por integrantes del Batallón La Popa del Ejército Nacional. Muchas de las víctimas también fueron desaparecidas y en algunos casos perseguidas y torturadas. Luego de un proceso dialógico y restaurativo que inició en la sala de reconocimiento, esta sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz emite sentencia contra 12 de los máximos responsables de estos hechos. Las personas que serán sancionadas en esta sentencia han aportado verdad y han reconocido su responsabilidad en este subcaso y se han comprometido a contribuir a la reparación de las víctimas y a la no repetición de los crímenes. En este caso, recuerde usted que también hubo una polémica bastante grande hace algunos años, porque en su momento la JEP dijo que se trataba de 4.602 ejecuciones extrajudiciales cometidas, al parecer, por miembros de la fuerza pública. Sin embargo, cuando ya se fue a detallar ese número uno a uno, pues se encontró que no eran 4.602, sino la cifra era mucho menor de los identificados hasta el momento por la Jurisdicción Especial para la Paz. Y también que la jurisdicción recibió diversas críticas, recuerde usted, porque muchos expertos, incluso personas que participaron en la firma de ese acuerdo de paz, dijeron que la JEP se estaba extralimitando de sus funciones. Por eso es que las víctimas dicen, se puede estar extralimitando sus funciones, pero finalmente no me han dicho quién dio la orden, quiénes son los responsables, nunca o hasta el momento no se han llegado a esas máximas cabezas. Y en este caso específicamente, el caso número 3 o el macrocaso número 3, que tiene que ver con todos estos temas de los falsos positivos, Pablo, hay como unos subcasos que abrió la jurisdicción. Este de La Popa es solo uno de tantos. Hay muchos más que la JEP sigue investigando en Dabeiba, sigue investigando falsos positivos en Casanare, sigue investigando otro tipo de falsos positivos ocurridos, por ejemplo, en el occidente del país. Entonces, este capítulo de los falsos positivos hasta ahora se empieza a desgranar y hasta ahora es que se empiezan a dar esas primeras sanciones. Pero hay que decirlo, Pablo, los expertos lo señalan, los juristas lo señalan. Tal vez de los casos más avanzados que tiene la Jurisdicción Especial en este momento es sin duda los falsos positivos. Ni siquiera con los secuestrados, ni siquiera contra las FARC se ha avanzado tanto. Y quiero añadirle algo al punto anterior de las FARC. Recuerde usted que las FARC, por ejemplo, nunca aceptaron el tema de la esclavitud durante el secuestro o los trabajos forzados. Los militares han aceptado responsabilidad en otros ámbitos, pero la gran crítica es, ¿y las FARC qué? ¿Para cuándo? Y a las FARC le queda otro capítulo pendiente que es bastante espinoso, que tiene que ver con el reclutamiento de menores. Correctamente, un hecho que por supuesto afecta muchísimo a nuestro país, el reclutamiento, cifras que además la ONU ha denunciado este año muy graves en nuestro país. Vamos a cambiar de tema, vamos a cerrar este especial con dos temas en Bogotá muy fuertes, muy delicados. Uno es el caso de Juan Felipe Rincón, este joven asesinado en Bogotá. Sí. ¿En qué va este caso? El hijo del general Rincón, hoy director de la Policía Nacional. Mire, este caso, Pablo, fue un caso que en un inicio fue muy confuso porque todo al parecer indicaba que este joven Juan Felipe Rincón habría estado inmiscuido en un tema delicado con una menor de edad. Arranca la investigación de la Fiscalía porque recordemos, al parecer la familia de la menor de edad cita a Juan Felipe Rincón de manera, por decirlo así, diciéndole que lo invitaba a un desayuno, pero no lo invitaban a un desayuno, en realidad querían encararlo porque supuestamente Juan Felipe Rincón le estaba haciendo invitaciones indebidas a una menor de edad a través de redes sociales. En ese intercambio de palabras y en una discusión bastante acalorada que quedó evidenciada en videos, se ve cómo en algún momento empiezan a aparecer diversos protagonistas. En este caso empieza a aparecer Andrés Felipe Sotelo. Correcto. Uno de los grandes protagonistas de este caso, un joven
quien es acusado, quien fue señalado en su momento, Pablo, porque este joven quedó en libertad, no se encontraron pruebas que demostraran contundentemente su responsabilidad en estos hechos, se evidencia que él saca un arma de fogueo y al parecer para pretender asustar a Juan Felipe empieza a apuntarlo y ahí es cuando reacciona el escolta de Juan Felipe Rincón señalando que no se le acercaran al joven, que no lo increparan más, porque además la comunidad estaba muy acalorada, estaba tratándolo mal, estaba lanzando palabras y groserías bastante fuertes en contra de Juan Felipe Rincón. Ocurre un intercambio de disparos y es allí cuando este joven lamentablemente pierde la vida. En medio de la investigación, por supuesto, uno de los primeros capturados fue Andrés Felipe Sotelo, que ya después queda en libertad al demostrarse que se trataba de un arma de fogueo que no estaba apta para disparar. Entre otras pruebas. Sin embargo, el caso, hay que decirlo, meses después, da un giro bastante trascendental, Pablo. Lo más reciente que ocurrió es que la Fiscalía llama a interrogatorio nuevamente a Andrés Felipe Sotelo y a otras personas involucradas en este caso para determinar realmente qué fue lo que pasó. Es decir, todavía no se ha descartado de plano la responsabilidad de Andrés Felipe Sotelo y de otras personas que habrían podido participar en la muerte de este joven, el hijo del actual director de la Policía Nacional. Bueno, pues de este caso también seguirá la investigación, todavía no hay una palabra final de la justicia y hablando de situaciones ocurridas en Bogotá, cerramos este especial hablando de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. El pasado 31 de octubre, asesinado por dos jóvenes. Hay que decir que esta investigación avanza, estos jóvenes, uno de ellos está tratando de colaborar con la justicia, sin embargo, hay un dolor profundo de la familia, se cumplió hace poco, digamos, un mes de la muerte de este joven y es muy triste este caso. Mire, Pablo, este caso de Jaime Esteban Moreno tiene un componente particular y es que recuerda mucho lo que pasó en el caso Colmenares. Correcto. Porque prácticamente sucede bajo las mismas circunstancias. Un joven universitario, 20 años, estudiante de la Universidad de los Andes, que asiste a una fiesta de disfraces en un reconocido bar de la localidad de Chapinero, está en medio de la fiesta, luego en diversas cámaras de seguridad, que ese es el componente diferencial, que acá hay muchas cámaras de seguridad. Nunca hubo cámaras. Exactamente. En este caso hay muchas cámaras de seguridad que evidencian el minuto a minuto de cómo fue la golpiza contra Jaime Esteban Moreno. Se evidencia que este joven sale del bar en compañía de un amigo, luego es increpado por algunas personas, entre ellas dos jóvenes y una mujer con un disfraz azul, en donde le empiezan a golpear en principio. Uno de ellos con la cara pintada de rojo es la primera persona que lo empieza a agredir y se ven las imágenes que detrás de este joven aparece esta mujer con disfraz azul señalándolo de que era él el que la había acosado a aparecer al interior del bar. Minutos después, en otros videos de cámaras de seguridad, se ve también cómo se aproxima otro joven que también es uno de los grandes protagonistas de este caso, un joven que estaba disfrazado, tenía una camiseta negra, unas orejas de conejo y finalmente es él el que termina de golpear gravemente a Jaime Esteban Moreno. Su amigo, se ve la reacción en los videos de cámaras de seguridad, queda absolutamente congelado, sin saber qué hacer ante la situación, porque como se evidencia, Jaime Esteban ni siquiera se pudo defender, Pablo. Esta delegada procederá a realizar una modificación de la imputación, esto es, colocando a la víctima en situación de indefensión. Era un ataque desmedido y desproporcional, como lo certificó la Fiscalía, y lo certificó bajo qué pruebas, bajo la necropsia y por supuesto bajo los videos de las cámaras de seguridad. ¿Qué pasa con estas dos personas implicadas? Ricardo González y Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz, ninguno de los dos en principio acepta cargos por el delito de homicidio, pero después de que se da la imputación de cargos y la medida de aseguramiento, Juan Carlos Ortiz decide pasar o presentar una propuesta de negociación ante la Fiscalía General de la Nación que consiste en aceptar este delito de homicidio y a cambio recibir una rebaja de la pena.
Frente al otro joven, recordemos que este joven estuvo varios días prófugo de la justicia. Se trata de una persona que se dedicaba a vender comida rápida en el centro de Bogotá. Se fuga, por decirlo así, a la ciudad de Cartagena. Allí permanece unos días argumentando que allí tiene su arraigo familiar, y es allí, en una estación de policía de la ciudad de Cartagena, que días después se hace efectiva la entrega, pero hay que señalar, él tampoco aceptó cargos frente a esto. Lo que siempre ha manifestado el abogado de la familia de Jaime Esteban Rincón es que en este caso también se debe vincular a la mujer de disfraz azul. Claro. Porque según la familia, esta mujer fue la causante o la persona que hizo esos señalamientos graves que desataron finalmente en este brutal ataque que causa la muerte de Jaime Esteban Moreno. Dicen ellos como determinadora. Catalina, Jaime Esteban Moreno Jaramillo es el sinónimo de la intolerancia, de una noche, por supuesto, lamentable para las víctimas, es el sinónimo de una tristeza profunda en un país construido por medio de la violencia. De la intolerancia y de los trastornos que en este momento está sufriendo la sociedad, Pablo, porque evidenciamos cada vez más una sociedad irritada, una sociedad iracunda, una sociedad que ya no tolera nada, una sociedad que todo pretende solucionarlo o por mano propia, como lo hemos visto, o a los golpes, o de manera irracional, sin mediar diálogo alguno. Eso es lo que significa Jaime Esteban Moreno. ¿Y qué pasa en este caso? Lo que hablábamos desde el inicio, se repite prácticamente el caso Colmenares. Mire cuánto tiempo después, o sea, esto no es ninguna coincidencia, hay que revisar realmente lo que está sucediendo, hay que revisar la ley y hay que revisar lo que viene sucediendo con la sociedad, porque a esto también cabe en medio de todo este especial judicial que estamos pues adelantando el tema, por supuesto, del magnicidio, del homicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay. Que además también fue cometido por un menor de edad en medio, digamos, de no hay especificaciones de por qué se actuó de esa manera, pero sí hay toda una investigación en torno a un menor de edad que disparó, que ya fue aprendido. La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de 8 años, que no es propiamente de prisión, vuelvo e insisto, sino es una sanción que bajo la ley, bajo los lineamientos de la ley 1098, es una sanción que es educativa, reparadora y que tiene por fin restablecer los derechos de ese menor. En el que ya, digamos, hay un proceso, pero también una familia que termina sumida en el dolor nuevamente, porque finalmente ellos ya habían perdido por la violencia de nuestro país a la mamá de Miguel Uribe. Un grave atentado que ocurre el 7 de junio de este año, un sábado en la tarde, justo cuando Miguel Uribe estaba en un mitin político en la localidad de Fontibón. Allí justamente, pues en medio de este mitin, hablando con su gente, tratando de hacer campaña política, se acerca este joven de 16 años, un joven que ya venía con algunas anotaciones, le dispara. El tema es lo que hay detrás de ese menor de edad y lo que ha evidenciado la Fiscalía en este momento. Hay múltiples capturas también por este homicidio que finalmente, pues como ya lo sabe el país, Miguel Uribe queda gravemente herido, permanece en la unidad de cuidados intensivos en la Clínica Santa Fe, en la Fundación Santa Fe, durante varios meses hasta que finalmente fallece en agosto de este año. Mientras él trataba de luchar por su vida, la Fiscalía también ejercía algunas capturas, entre ellas la más importante de este caso que tiene que ver con alias El Costeño, correcto, el cerebro y el determinador de todo este entramado, la persona que se encargó, Pablo, de contratar al sicario, de contratar la persona que transportara el arma, la persona que transportara al menor de edad hasta el sector de Modelia y todo el operativo logístico para llevar a cabo este asesinato, para cometer este atentado contra Miguel Uribe Turbay. Y lo que se tiene hasta el momento de indicios de quiénes podrían ser los autores intelectuales, lo que ha dicho la Fiscalía es que detrás estarían las disidencias de las FARC. Las disidencias de las FARC que tienen afectaciones en el Cauca, afectaciones en gran parte del territorio nacional y que estarían detrás de este magnicidio, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la madrugada
de hoy. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de 2 meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor. Hoy hablamos de gente también, Pablo, demasiado poderosa y demasiado peligrosa, teniendo en cuenta que varios de los capturados se abstienen de hablar, se abstienen de dar alguna declaración o incluso de colaborar con la justicia, y si logran colaborar, su colaboración está sometida a una protección integral de su vida, porque ellos temen por su vida al estar colaborando con esta justicia. Es gracias a la colaboración de varios de ellos que están en este momento bajo custodia de la Fiscalía del CTI, de la Fiscalía, en el búnker de allí de la Fiscalía, que se ha logrado que ellos colaboren, y también la captura de otros implicados en este caso. Se espera que ya para el año 2026 se logren las capturas de esos cerebros y de esos autores intelectuales. Pues Catalina, como usted nos lo ha indicado durante estos minutos en esta charla, un año pasado por noticias judiciales en el que las investigaciones han estado en el marco de los procesos en Colombia, pero que van a seguir, por supuesto, en un país que también ha estado marcado por estos procesos judiciales. Gracias por estos minutos, por acompañarnos. Catalina Vargas Vergara es nuestra compañera, presentadora, pero también experta en temas judiciales. Gracias por estos minutos. Pablo, muchísimas gracias a usted, gracias por el acompañamiento, y por supuesto que sean muchísimos más cubrimientos en el año 2026.